invasor! ¡Esta hija de su madre! ¡Ya! ¡Basta! Al fin. Bueno, solo estoy aquí para recordarte algo muy importante. Solo tienes que dejar tu like, por aquí al costadito está, y suscribirte obviamente para recibir todos los videos que estaremos subiendo. Obviamente tienes que darle like al video, no te olvides, y también darle click a la campanita de notificaciones que está al costadito de la suscripción. ¿Dale? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ey! ¡Auxilio! ¡No! ¡Otra Hola querida gente tacuyense, ¿cómo están? ¿Se acuerdan de este polito? ¿Se acuerdan de mi polito? ¿No se acuerdan? Pues ya no me queda, está súper apretado, miren. Creo que eso de los abdominales ya los tengo que hacer muy pronto. En este video voy a comentarles, a reseñarles esta película que me encantó demasiado, Kimi no Na wa. Creo que con Makoto Shinkai creo que vamos a tener una gran variedad de películas, gracias a que, aparte de tener un estilo muy característico de ser un dramático de lo peor, así que nos hace llorar y cortarnos las venas con galletitas soda, nos ha dado una entrega muy buena con esta película. Y esta trata de Mitsuha, que es una chica, una adolescente de pueblo, que es un pueblo muy alejado de la ciudad, que un día estaban en una ceremonia como que dándole saque a su dios o algo así, y ella le pide en voz alta y fuerte que quiere ser un chico que vive en Tokio en la otra vida. Una mañana se despierta en otro cuerpo. ¿Y qué creen? Es el chico, el joven y sensual chico que vive en Tokio. Obviamente es muy diferente, nos muestran dos realidades totalmente distintas. Una que es la de Mitsuha, que vive en el campo, en el pueblo, que es tan reducido que ni siquiera existe un café o una cafetería. Y está la vida de... Taki es un adolescente que también está en la preparatoria y vive en Tokio. Así que estas dos personitas cambian de cuerpos, y aquí es donde viene el dramón que Makoto Shinkai nos muestra, y pues obviamente nos quiere mostrar y dar una historia totalmente diferente. Cuando digo dramón no me refiero a esas novelas mexicanas que pues ahí que la chica no puede estar con el chico porque es millonario y el otro es pobre, o porque tiene celos, o que la mamá no la acepta. Eso a comparación de Your Name es una zapatilla vieja a su costado. Hablo de las razones por las cuales no pueden estar una pareja juntos. Aquí es otro el factor, o otra la barrera que se les interpone a Taki y Mitsuha. Y es el tiempo, el espacio, el bendito Makoto Shinkai. Me encantó esa película, no entiendo por qué no está nominada al Oscar del 2017. O sea, ¿quiénes son los que miran las películas y nominan a los Oscars? No entiendo. ¿Saben qué películas estaban nominadas a los Oscar? ¿Saben? Ahorita me desgracio. Espera cámara. Ahorita me voy a desgraciar. Voy a ver la lista. Ya sé que Coco ganó como mejor película animada. Ya lo sé, se lo tiene muy merecida. Pero es que se la llevó fácil, pues. Contra Jefe en Pañales, contra Olé. O sea, no, pues estaría difícil si estaría Your Name o Kimi no Na wa a su costado. Ahí es otra cosa. Pero no me pongas pues Jefe en Pañales, o no me pongas pues Olé. Creo que está interesante, eso sí, la otra película que fue nominada, esa que habla de Vincent Van Gogh en óleo, en pinturas de óleo. O sea, yo creo que sí está bien. O la otra película animada que trata también de una niña que está... no la he visto, pero también es una que me parece interesante. Pero, o sea, habían dos espacios ahí bien grandotes para Kimi no Na wa o Your Name.
Me encantó mucho cómo es que mientras avanzaba la historia y cómo los personajes trataban de encontrarse, porque no solamente es una relación, digamos, de amistad, amor, cariño van teniendo los personajes principales, sino también involucra un desastre natural. En este caso, lo voy a decir, lo siento, es la llegada de un meteorito, que es decisiva en la vida de los personajes. Mitsuha y Taki, como están en lugares diferentes y en tiempos diferentes. Espero que no se me haya escuchado, hijos De su madre, ¿por qué hacen eso? Y de verdad los personajes creo que están muy bien logrados como para que empatices totalmente. Y me sorprendió mucho cómo es que durante la trama de la historia, o sea, yo pensaba que al inicio que era como una comedia de adolescentes, pero me di cuenta luego que no era ni predecible, ni solo se quedaba en eso, en una comedia romántica de adolescentes, sino que iba más allá, trascendía, como siempre Makoto Shinkai dejando su gran huella con esta película, ya que te hablaba de cosas más complejas cada vez más, del tiempo, que del espacio, que del meteorito, que es la trenza que hace el tiempo, que no es lineal. Y aparte también me encantó mucho el fotorrealismo, los paisajes, la música, oh my god, estaba muy buena. Y no solo la música, sino también me sorprendió un poco de que haya un opening y una especie de ending muy muy bonito. Y también el final, o sea, de la mitad para adelante vas a ver muchos giros de la película. O sea, tú ya piensas, ya va a ir en esto. Y no, pasa algo y te cambia completamente. Y luego dices, ya la estoy entendiendo. Y luego pasa otra cosa y te cambia totalmente el encuadre quizás, o sea, de lo que pensabas que iba a pasar después. Recuerden que esta película, quizás ya lo escucharon, quizás no, pues se lo voy a decir, es la película más taquillera de Japón. Y recuerden también que Hayao Miyazaki hizo una de las películas que ganó el Oscar y que fue como que la más taquillera también en su momento, que fue El viaje de Chihiro. Y ya obviamente le ganó Your Name con esta entrega de Makoto Shinkai en el año 2017. Que por cierto, que por qué no lo nominaron al Oscar, hijos de su madre. Ya bueno. Y ya terminando con este chibi video, espero que te haya gustado. Recuerda dejar tu like aquí abajo. Y si aún no estás suscrito, pues ¿qué esperas? Suscríbete. Suscríbete. Y a ti, ¿qué película de anime es la que más te ha gustado? O la que quizás te ha hecho llorar, o te ha hecho dar cuenta que tienes corazón. Porque el Cocorito, ¡hijo de su madre! Se escucha el ruido, yo lo sé. Esto ha sido todo con este chibi video, este chibi especial de Kimi no Na wa o Your Name. Sí. Baba sobre esta salvo, ¿verdad? ¿Verdad? Tienes que bañarte. Perdón. No tiene vida, no se preocupen. Luego, eso es todo. Chao, cuídense mucho, compártanlo y nos vemos en el siguiente video. Un besote para todos ustedes, deja tu comentario y tu like. Chao.